Muy, muy buenas tardes a los que nos siguen jueves tras jueves en este programa Abdel Los Ángeles, usted, nosotros y la educación. Programa que está haciendo por las redes de TV Cable Pacífico Televisión, así que damos nuevamente la bienvenida a este jueves, que cada jueves estamos trayendo invitados e invitadas de diferentes envergaduras del ámbito de educación, del ámbito escolar, también el ámbito de la legalidad. Así que hoy día no es menor, hoy día jueves estamos nuevamente en este programa y les damos la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales. De una u otra forma comparten este enlace para satisfacer lo importante que para nosotros educar, formar y orientar. Hoy día no es menor, también estamos con un tremendo invitado que ya es conocido por muchos de nosotros y de ustedes, que es nuestro abogado de Los Ángeles, Juan Francisco Arellano, abogado laborista, y está con nosotros por un tema principal que le hemos pedido que toque, que es el tema, el futuro laboral de los docentes a la entrada del servicio local. Como sabemos muy bien nosotros como docentes de la Comuna de Los Ángeles, que muy pronto esta Comuna de Los Ángeles en conjunto con Yumbel y Cabrero entraremos de lleno a estar ya en lo que es la SLEP, la entrada de la educación local. Y no es menor para nosotros saber temas legales, temas jurídicos, cómo se va a instaurar, cómo se va a enraizar esta agencia acá en Los Ángeles, llamada Los Copihue. Y estamos de la mano con las municipalidades también de Cabrero y Yumbel que se integran a esta agencia local. Así que bienvenido, don Juan Manuel, don Juan Francisco, perdón, a este programa nuevamente este día jueves. Y usted como abogado nos va a ilustrar en la parte legal, que yo creo que muchos colegas tienen dudas, algunas también mitos que se han también enarbolado alrededor de lo que va a suceder muy pronto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los docentes que están escuchando este programa. A ver, en primer lugar tenemos que más o menos contextualizar cuál es el proceso que estamos en este momento los docentes que son docentes de la educación pública. La mayoría de ellos son docentes municipales. ¿Qué significa eso? Que su sostenedor, ¿no es cierto?, de alguna forma el empleador de estos docentes son el alcalde de la municipalidad a través del alcalde como su representante legal. Y por lo tanto también de esto se rige que los docentes se rigen por el código, ¿no es cierto?, por el estatuto docente, Claro. y son funcionarios públicos municipales. Esta situación va a cambiar, por lo menos acá en este territorio, ya ha cambiado en otras ciudades de Chile, con los llamados servicios locales de educación que se enmarcan en lo que es la ley, ¿no es cierto?, de educación pública. ¿Qué es cuál es el sentido, ¿no es cierto?, de la ley de educación pública? Es que los docentes se sustrayeran de la administración de los alcaldes y en el fondo un ente que no fuera político, en el sentido político de que político partidista, ¿no es cierto?, tomara la administración de estos activos que son los docentes y por lo tanto la educación fuera un poco más en el fondo generalizada y no tener este componente político que muchas veces daña el proceso educativo. Claro. Es muy sabido, ¿no es cierto?, y esto lo digo yo, pero lo dicen muchas personas también, que se han usado la parte educacional de las municipalidades para pagar favores políticos, para contratar personas, para contratar docentes que en el fondo tienen que ver con un tema más allá de la necesidad educativa, ¿no es cierto?, el componente de, ¿no es cierto?, ayudar a cierta tal persona, a un grupo político X. Lo cual se ha dado una práctica generalizada en todo el sector político, o sea, todos los sectores políticos han hecho eso y en el fondo ha sido una práctica generalizada. Eso en el fondo es lo que quiere contravenir esta ley, dándole una característica más general y donde
los docentes sean administrados por una administración que sea pública y que no sea en el fondo político partidista. Y estos son los servicios locales de educación. Ahora, los servicios locales de educación, como la propia ley señala, tienen que ser de acuerdo a territorios específicos, en donde un conjunto de comunas van a ser administradas por un determinado servicio local, en donde sus componentes principales que va a haber un directorio, y este directorio va a estar conformado por el director general o el presidente de este directorio, y él va de alguna forma a administrar junto con el directorio todo el proceso educativo. Evidentemente que podemos hablar mucho sobre eso, pero ya hay realidades, ya hay en el fondo experiencia respecto a los servicios locales y cómo esta administración es perjudicial o no para efectos de la mejor administración educacional, en el fondo para el mejor confort para los docentes, que esto es lo importante en este caso particular. De hecho, el primer servicio local que hubo fue el servicio local de Arica, ¿no es cierto?, en donde hay experiencias en el fondo contrastadas, unas buenas, otras malas, y también otros servicios locales donde han habido problemas de administración, déficit, problemas con pago de remuneraciones, de lo que son las cotizaciones. Pero eso se entiende que es en el fondo por la marcha blanca de esta situación y se han ido corrigiendo, pero han habido, o sea, el servicio local de Chinchorro, que es el de Arica, empezó así, también en Araucanía también han habido otros servicios locales que han tenido problemas presupuestarios. Y eso se ve también porque el manejo de recursos es mucho mayor que cualquier otra comuna y también el manejo de los recursos humanos, que son los docentes y los asistentes de educación también, es complejo, sobre todo en comunas tan distantes. Pensemos que, por ejemplo, acá solamente en Los Ángeles con Cabrero, por ejemplo, deben haber unos 70, 75 kilómetros de distancia, en donde se tiene que administrar esos recursos a 75 kilómetros de distancia, entonces es complicado hasta logísticamente el tema. Frente a esa situación, sabemos que la instalación en algunas comunas, algunos sectores del país fue bastante bochornoso por la marcha blanca. Usted mencionó un ejemplo de la comuna de Arica, pero aquí no es menor. Nosotros, la octava región, igual ya está instalada en algunos sectores la SLEP, sí. Ya Andalien, por ejemplo. No sé si usted ha visualizado cómo ha sido la puesta en marcha de Andalien para lo que se viene para Los Ángeles, claro, que es muy pronto. A ver, la instalación, más que claro, la instalación del servicio local es complejo. Porque como explicamos en la introducción de este tema, existe una tendencia en todas las municipalidades de tener más horas docentes de las que se necesitan. Claro. Y esto se debe presuntamente por que el pago de favores políticos ha incrementado la dotación docente por sobre la necesidad educativa. O sea, ¿qué significa eso en palabras más sencillas? Que yo contrato más profesores de lo que necesita el sistema en horas docentes. Por lo tanto, de un punto de vista administrativo y matemático financiero, si yo tengo 1.200 horas de clase, horas docentes, y tengo 1.800 horas de docentes, o sea, hay 1.800 horas que docentes deberían hacer clases, yo tengo que reducir, ¿no es cierto?, esas 600 horas al contrato de algunos docentes o simplemente eliminar, ¿no es cierto?, la relación laboral o de alguna forma darle término de la relación laboral a aquellos docentes que no estén cumpliendo la función, o si la están cumpliendo, hay un desborde en el fondo de horas docentes que se tiene que reducir. Y ese es el tema que se produjo en todos los servicios locales. O sea, el servicio local, cuando se instala, lo que ellos ven primero, cuál es la necesidad educativa del servicio local. Y después de un análisis que ellos hacen, ellos determinan, por ejemplo, que hay 5.000 horas de docencia, ¿no es cierto?, de necesidad.
y después sacan el cálculo y dicen, ¿sabe qué? Acá hay 8.000 horas docentes, por lo tanto tenemos que reducir 3.000 horas docentes este año. Claro. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, de alguna forma, coloquialmente una poda, en donde se tiene que determinar cuáles son los docentes que se tiene que terminar la relación laboral o reducir sus horas de contrato para efectos de tener esta equivalencia. Entonces, ese es el problema y ahí donde se produce el primer conflicto. ¿Por qué? Porque la ley establece que la ley sobre servicios locales, que el primer año toda la dotación docente de todos los municipios no se puede tocar, o sea, no se puede cambiar. Claro. Por lo tanto, llegan al servicio local 8.000 horas docentes, pero hay 5.000 horas de necesidad. Claro. Y ese desajuste presupuestario el que se desequilibra al servicio local primero. Y ahí es donde hay problemas presupuestarios de pago de cotizaciones, pago de remuneraciones y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? La ley, ¿qué planteó? La ley planteó es que es muy fuerte el traspaso entre el servicio local de municipalidades a servicio local, y por lo tanto se le dijo, ¿sabe qué? Le vamos a dar la posibilidad de que los docentes no se les termine su relación un año, para que el servicio local de alguna forma lo ajuste y todo. Lamentablemente que el servicio local no ha tenido las herramientas administrativas para ajustarlo bien, y simplemente quedan en cesación de pago y no tienen cómo administrar y pagar, ¿me entiendes? Entonces ese es el primer problema. ¿Cuál es la forma, en el fondo, de que esto no pase a futuro? La forma que se está implementando en los servicios locales que se están instalando en este momento es hacer una poda previa. O sea, ¿qué significa eso? Que las municipalidades, cuando entreguen al servicio local sus activos, que son sus profesores, sus docentes, ¿no es cierto?, digan, ¿sabe qué? Nosotros tenemos necesidad educativa, ¿no es cierto?, 1.500 horas de necesidad educativa y tengo 1.800 horas de docentes, pero no se preocupe, nosotros, ¿no es cierto?, vamos a reducir la hora en su momento, y cuando lo entreguemos lo vamos a entregar más o menos equilibrado. Pero eso también produce otro problema, Claro. Que cómo la municipalidad, ¿no es cierto?, hace ese criterio de quiénes se tienen que ir y quién no. Y ahí es donde se produce el problema, porque ¿cuál es lo justo? ¿No es cierto? ¿A quiénes sacamos primero? ¿A los contratas? ¿A los titulares? ¿Cómo sacamos los titulares? Les suprimimos las horas, ¿no es cierto? Hacemos que jubilen las personas que están con edad a punto de jubilar, o a las personas que tienen más licencia médica, ¿no es cierto?, les terminamos el contrato porque no tienen capacidad de trabajo de acuerdo a su condición de salud. Entonces, ahí es donde se produce un conflicto, que ese es el conflicto más grande que se va a enfrentar las municipalidades con los servicios locales ahora. ¿Cómo lo hacemos para que le entreguemos el servicio local, ¿no es cierto?, sí, los docentes que son equivalentes a la hora de necesidad de cotidiana? Y ese es el problema. Ahora viene, usted ha luchado muy bien el tema cómo hacer este traspaso desde el punto de vista económico. Un ejemplo de 8.000 horas, se necesitan 5.000 horas. Aquí en Los Ángeles sabemos que es una de las comunas que tiene muchos colegios. Tenemos 42 o 43 colegios más o menos, más o menos, con una dotación docente muy abundante. Por otro lado, asistente de educación con otra dotación bastante abundante, y con un DAEN que florece con muchas contrataciones. Estamos hablando de 200, 300 funcionarios, DAEN. Ahora bien, hay un dictamen de Contraloría, y que es bueno que nuestros docentes que están recién ingresando a los establecimientos a trabajar, a laborar, saber, un dictamen que dice que ahora la legítima confianza deja de ser 2 o 3 años, sino que se alarga a 5 años. Sí. En ese sentido, cuando llegue la agencia local, igual va a utilizar este recurso, yo creo. Va a echar mano a este recurso. Sí, a ver, eso es interesante conversarlo, porque hay muchas interpretaciones, y también hay mucha confusión respecto a esto. Claro. Como ustedes saben, la confianza legítima es un principio instaurado por la Contraloría, en donde señala que si un docente, en este caso hablemos de docentes, pero es para todos los funcionarios públicos, si un docente
tenía, ¿no es cierto?, más de 2 renovaciones de su contrata, Claro. estaba la expectativa, ¿no es cierto?, la confianza de que el empleador le iba a renovar la siguiente vez. Por lo tanto, si el empleador no daba argumentos de la no renovación, él se entendía que estaba prorrogada su relación laboral. Esta confianza legítima, entonces, en el fondo lo que impedía era que el alcalde, por una razón antojadiza, simplemente le terminara la contrata a un docente y que perdiera en el fondo ese docente todos sus derechos laborales. Entonces la confianza legítima es esa expectativa, ¿no es cierto?, de que a mí me van a contratar el próximo año porque yo estoy haciendo una labor, ¿no es cierto?, permanente, no es transitoria, estoy siendo docente igual que los docentes titulares, simplemente, lamentablemente, no tengo esta titularidad por una u otra razón. Por lo tanto, la confianza legítima, la Contraloría había señalado eso, más de 2 renovaciones. Pero ¿qué pasó? Este año, producto de unos recursos de protección que se presentaron en la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, cuando conoció estos recursos, señaló de que la confianza legítima tenía que ser por un periodo de 5 años para que pudiera rendir frutos. ¿Qué significa esto? Que según la Corte Suprema, la confianza legítima tenía que ser a lo menos 4 renovaciones continuas. Por lo tanto, la quinta renovación, o sea, el quinto año, recién se podía dar la confianza legítima para determinar esto. Por lo tanto, eso no ayuda al profesorado para efectos de se terminen las contratas. ¿Cuál es el asunto? Sí, que Contraloría hasta este momento no ha sacado un dictamen general, ¿no es cierto?, un instructivo general respecto a si este tema de la confianza legítima se mantiene en dos renovaciones o en estos 5 años que establece la Corte Suprema. Por lo tanto, ahí hay un campo incierto todavía, en donde no sabemos si la Contraloría va en el fondo a seguir la doctrina de la Corte Suprema o va a seguir su propia doctrina. Todos sabemos que el Contralor Nacional tiene las facultades para cambiar su criterio. O sea, la Contraloría puede cambiar el criterio de los 2 años, pero hasta este momento no lo ha cambiado. ¿Y por qué razón? Porque la Corte Suprema, en este fallo que dice que la confianza legítima debe ser de 5 años, es un fallo que tiene una aplicación solamente de la persona que presentó el recurso. O sea, tiene una aplicación, ¿no es cierto?, reservada a esa persona. No tiene una aplicación erga omnes, o sea, no se aplica a todo el mundo. Se aplica solamente al fallo y a las personas que le acomodó o le benefició o no le benefició esta sentencia. Eso se llama efecto relativo de la sentencia, ¿ya? O sea, tiene un efecto relativo, no tiene un efecto general para todas las personas. Por lo tanto, hasta este momento, mientras Contraloría no saque un dictamen general, ¿no es cierto?, un instructivo general, el tema de la confianza legítima todavía sigue siendo de más de 2 renovaciones. El problema es que las municipalidades todas están en la postura de que son 5, porque de alguna forma los beneficia a ellos para terminar las relaciones laborales. Pero ese es un tema incierto que hay que pelear, que hay que ver jurídicamente hablando y se verá en el tiempo, pero están estas 2 posiciones. O sea, frente a lo que usted nos explica y explica igual a los docentes que nos están escuchando y en general aquellos docentes que llevan 2 o 3 años de renovación de contrata, con esta explicación hay una cierta seguridad de que el dictamen todavía no está en su fuerza de ley. Claro, es que por eso va a tener que, en estos momentos yo creo que se está gestando este tema, porque como este fallo fue en febrero, me parece mucho, de este año, y las no renovaciones de contratas son en noviembre de este año, recién en noviembre se va a dar la pelea en Contraloría para efectos de determinar si se aplica la no renovación a los 5 años o, ¿no es cierto?, o sea, la confianza legítima se aplica a los 5 años o a las más de 2 renovaciones. Entonces, ese tema se va a pelear, como le digo, ahí. Perfecto. Ahora, llevándolo a nuestro mundo, al espacio que nosotros como asociación de ASDEN, ¿cierto? Igual decirle a los colegas que nos escuchan o a las personas que nos están viendo en este minuto, decirle que ASDEN igual está en un proceso de renovación y estamos ya, ojalá pronto, sentarnos a ver nuestros estatutos, que ahí tenemos que mejorar algunas cosas internas.
para proyectarnos frente a lo que se viene a la SLEP. Usted como abogado de ABDEN nos puede dar como señales cuál va a ser el aporte de esta asociación cuando se instale la SLEP. Yo creo que va a ser un aporte único. Va a ser un buen aporte porque, como le digo, por la experiencia pasada de los servicios locales que han empezado, los servicios locales tienen muchos problemas. Muchos problemas y muchos problemas que van a afectar derechos que son importantísimos para los docentes. Por lo tanto, el docente, si no tiene una asociación, no tiene una agrupación, no tiene, ¿no es cierto?, una asociación gremial que esté con ellos, el docente va a tener que pelear esta guerra solo. Mientras tanto, si tiene el apoyo de una asociación de funcionarios, una asociación gremial, la asociación gremial evidentemente que va a poder prestar apoyo, ya sea jurídico, apoyo ¿no es cierto?, logístico, apoyo sindical respecto de los problemas que pueda tener ese docente, sobre todo en la no renovación de contrata, en la reducción de horas, la supresión total de horas, el término de la relación laboral, los traslados. Hay que tener en cuenta que en un servicio local yo ya no voy a saber si yo, por ejemplo, en este caso soy profesor de Los Ángeles, podría trabajar en Cabrero, lo cual significa trasladarme 75 kilómetros, en donde yo ya asenté mi vida en Los Ángeles. ¿Cómo lo hago?, ¿no? Entonces ahí yo tengo que ver la legalidad de la destinación, que va a ser en el fondo un tema que se va a dar en algún momento. Y todas esas situaciones evidentemente que son más fáciles de tratar y de conllevar si uno tiene a su lado una agrupación, ¿no es cierto?, o un grupo, un sindical, una asociación sindical en donde lo apoyen y le den asesoría de todo punto de vista. Entonces, esa va a ser la gran labor que va a tener ABDEN. Correcto. En ese sentido, sí. Lo otro, desmitificar un poco lo que sirve, porque a veces se hablan muchas cosas por pasiva, hay gente que a veces está mal informada, y esto es una instancia para formarlos y entender un poco cómo va a ser la instalación desde el punto de vista jurídico-legal. Aquí pueden hacer otra pregunta, otra duda que pueden sostener los docentes. El traspaso se hace sin finiquito, ¿cierto? No. Efectivamente, no, el traspaso de los docentes no va a tener un término de relación laboral. Claro, porque eso algunos lo preguntan. Sí, es súper, o sea, es una pregunta súper importante. Claro. Porque si caemos en el tema de que el traspaso fuera con finiquito, a mí me terminan la relación laboral y por lo tanto yo pierdo todos los años de servicio con ese término. Correcto. Claro. Y por lo tanto eso también me va a afectar para efectos de, si es que más adelante hay, por ejemplo, un bono incentivo al retiro o otra cosa, me va a afectar cuántos son los años, ¿no es cierto?, de servicio, por ejemplo. También para efectos de lo que es la supresión total de horas, las indemnizaciones que se pagan. Si es que a mí me termina la relación laboral por supresión total de horas, también va a afectar la cantidad de años que yo tenga en el servicio. Por lo tanto, la ley ha establecido que no hay finiquito. O sea, la persona en el traspaso, existe una subrogación legal en donde yo paso de ser empleado municipal, ¿no es cierto?, a ser empleado de servicio local. Pero en ningún momento termina la relación laboral continua, o sea, es continua y por lo tanto no se van a entender todos los años de servicio para el servicio local y para efectos de todos los pagos indemnizatorios sobre todo. Claro, porque a veces nos preguntan a nosotros los colegas sobre cómo va a ser este traspaso, que algunos ya lo manejan, algunos ya lo saben, pero otros también caen en algunas especulaciones. Ahora, referente a lo que es, digamos, la instalación de la SLEP acá en Los Ángeles. Yo sé que va a estar conformada por un directorio, ¿ya? Ahora, llevándolo al tema de la ABDEN, yo creo que va a tener otro nombre porque va a cambiar también la figura allí. El tema de las representaciones legales de los colegas sigue siendo tal cual como la gente lo viene mirando, observando desde la asociación,
con consejería, con la misma carta de intervención. Sí, o sea, a ver, las asociaciones de funcionarios públicos, ¿no es cierto? Sí. La AFDEM, hay que partir de la base que la AFDEM es una asociación de funcionarios públicos. Claro. Y en este caso es una asociación de funcionarios docentes. Por lo tanto, la facultad legal que tiene es de abarcar ese espectro. En ningún momento eso obsta a que en el servicio local la AFDEM se refunda y se haga una asociación de funcionarios del SLEP Copihue, por ejemplo. Claro. Y por lo tanto ya la AFDEM se refunda en una asociación de funcionarios para el SLEP completo, en donde ahí se van a poder ingresar todos los socios que quieran, cumpliendo los requisitos legales y de toda la SLEP. Por lo tanto, del punto de vista legal, no hay ningún problema con que la AFDEM se regule en un SLEP. Y por lo tanto, adentro de la AFDEM, lo único que va a cambiar va a ser la cantidad de directores que va a tener el AFDEM, porque, como ustedes saben, la ley de funcionarios públicos establece que el directorio de una asociación de funcionarios va a ser en relación a la cantidad de socios que haya. Claro. Mientras más socios hayan, más directores tienen que haber en la asociación de funcionarios, por lo tanto, esa es la única situación que puede cambiar, la cantidad de directores que se deban elegir. Y evidentemente todo el trabajo que se ha hecho previamente por la AFDEM, de los manuales de intervención, los protocolos y todo lo demás, se mantienen, porque en el fondo eso no habría ningún problema. Mientras en esta nueva resolución que ustedes hagan, ¿no es cierto?, y se vote, se establezca que se mantienen todos estos protocolos. Seguir desmitificando lo que se viene del LEP. Yo sé que estamos a un par de años de que esto llegue acá a Los Ángeles, ya hay algunos atisbos. Yo sé que está haciendo su parte la municipalidad, el DAEN, tratando de regularizar ciertos establecimientos educacionales, ciertos terrenos, ya están trabajando en eso. También están ellos con una auditoría interna para poder entregar más o menos saneado el traspaso. El alcalde igual está en su último periodo, a lo mejor estamos especulando que este traspaso lo puede realizar el alcalde que venga, claro, en este sentido. Pero para darle un poco de seguridad a los colegas, ¿ya? Y también aquí de paso a los asistentes de educación, porque no es menor, hace poco anunciamos también por las redes de Pacífico Televisión que habíamos nos hemos reunido como sindicatos AFE, que es de los asistentes de educación, BTF, que son de las salas cunas y de acá de la Comuna de Los Ángeles, más AFDEN. Nos reunimos como un multisindicalismo y ya somos 3 que estamos en ese trabajo. Bajo esa mirada, usted como abogado, ¿nos puede dar alguna matiz también para estas instituciones que estamos hermanados, sí, en el sentido de la seguridad laboral de los docentes, en el sentido titulares? Claro. A ver, o los asistentes, claro, que están... Los asistentes de la educación Ellos están por código de trabajo. Están por código del trabajo, o sea, ellos tienen un estatuto, los asistentes de la educación tienen un estatuto especial. Claro. Así como el estatuto docente, hace un par de años se creó el estatuto de asistente de la educación, en donde establece también qué va a pasar con los servicios locales. Sí. El tratamiento que se le va a dar a los asistentes de la educación es el mismo que a los docentes respecto al traspaso, ¿ya? Y se aplican los mismos criterios, o sea, cuántas horas de necesidad de asistentes de educación existen y cuántas horas efectivamente tienen los asistentes. Y aquí en Los Ángeles sabemos que existen más horas, ¿no es cierto?, de las que se necesitan. ¿Eso qué significa? Que se han contratado más asistentes de los que deberían haber. Existen múltiples razones por qué se da esa situación, pero claro, ya se da. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo que los docentes. El primer año no se pueden hacer las reducciones una vez que salga el traspaso. Pero antes del traspaso, sí, las municipalidades yo creo que van a hacer un criterio en donde van a tener que de alguna forma ajustar sus horas, ¿ya?
Y ahí donde también los asistentes de la educación que están a contrata, también les afecta el criterio de la confianza legítima. Sí. Y los asistentes que están son titulares, en el Estatuto de Asistentes de la Educación establecen las causales de despido y por lo tanto dentro de las causales la municipalidad va a tener que elegir una de ellas para poder hacer la reducción de horas. Evidentemente que es importante que ellos se asesoren jurídicamente porque existen muchas posibilidades de ayudarlos y de encomendarlos para que estas situaciones se puedan revertir si es que son injustas o ilegales, que de alguna forma se pueden dar así. Claro. Ahora, por ejemplo, ni que hablemos en términos duros, o sea, en cálculos matemáticos. Este año la municipalidad, el DAEN, debería empezar a hacer ya las famosas podas ya, ¿o no? Yo creo O que sí. o políticamente hablando van a esperar. A ver, es que ese es como jugar un poco con ciencia ficción, Claro. es jugar como ciencia ficción y política, pero si me pregunta a mí, yo creo que sí. O sea, sería prudente que la municipalidad empiece a hacer el proceso, para que no sea tan traumático. O sea, no se debería esperar hasta el último año, ¿no es cierto?, antes del traspaso como para hacer todas las gestiones. Yo creo que se va a dar y hay que estar preparado para ello. ¿En qué sentido preparado? En que hayan instancias para poder analizar jurídicamente cada despido, cada supresión de horas, cada no renovación de contrato y pelear, ¿no es cierto?, en el derecho, me refiero, ¿no es cierto?, para que estas situaciones, si son injustas, se puedan revertir. Ahora bien, frente a lo que estamos conversando, analizando, es importante que sepa los docentes acá que nos puedan seguir o nos puedan después escuchar en algún momento, ver. Digamos, tenemos nosotros la asesoría que es de usted, de nuestro abogado. En este sentido, para lo que se viene, lo que puede suceder a fin de año, digamos, ¿qué consejo usted le daría a los colegas que estén preparados para un asesoramiento jurídico? A ver, lo que yo le aconsejo a cada docente y a cada también asistente, ya que estamos en esta multisindical, es, en primer lugar, tener al día sus decretos de nombramiento, sus decretos de orden de trabajo, tener sus liquidaciones de sueldo en el fondo ordenada, para que si ni Dios lo quiere, ¿no es cierto?, existe una no renovación de contrata, un despido, una supresión total de horas, un sumario administrativo, otra cosa, tengan por lo menos los papeles básicos para que uno pueda estudiarlo. Y la otra recomendación, evidentemente, que estar en contacto con el delegado, ¿no es cierto?, de su colegio o con el director que conozcan de la asociación para hacer la consulta y solicitar la intervención jurídica del abogado. Y con esa intervención jurídica yo puedo hacer, por lo menos desde ABDEN puedo hacer la consulta, puedo estudiar el caso y puedo ver si existen posibilidades o no de ya sea hacer una petición o una petición administrativa en Contraloría, ¿no es cierto?, para efectos de que este tema no surta efecto, o ya derechamente una acción judicial. Claro. O sea, para ordenarnos un poco, saber, entender a los colegas que nos siguen, nos escuchan o nos ven, que nuestro abogado va a estar atento en el transcurso de estos meses, de este año igual, para lo que se viene a fin de año. Claro. Su asesoría, tener, ya lo dijo, los papeles ordenados, que es súper importante eso para poder hacer un asesoramiento jurídico. Y lo otro, digamos, contar con los años que corresponden. O sea, claro, si el colega llegó este año, es muy difícil que uno pueda, digamos, intervenir más potentemente con un colega que tiene 2 o 3 años. Sí, o sea, hay que ver caso a caso. Caso a caso, claro. Ahora, es importante también, se me había olvidado, menos mal que usted recordó ese tema, una situación que se dio por lo menos en Chinchorro. Ya. Que cuando se hizo el traspaso, producto de todo el cambio, la municipalidad no entregó bien las cantidades de bienios que tenía o los años de servicio que tenía cada profesor. Y eso produjo un desorden que al momento de que recibiera el servicio local al docente,
el docente aparecía con menos años de servicio en su hoja de vida. Entonces es importante que ustedes tengan, por lo menos saquen un certificado, pidan un certificado de antigüedad laboral al empleador, cosa que tengan un respaldo en el evento, que a lo mejor no va a pasar, pero en el evento que pueda pasar, de que ustedes tengan un respaldo para señalar, mire, el mismo empleador me señaló que yo tengo 8 años de servicio, por lo tanto esos son los que tengo que aparecer en el servicio local. Claro. Eso es bueno tenerlo en cuenta, Sí. muy bueno. Lo otro, el año pasado el alcalde, a finales de año, al parecer, envió cartas por incompatibilidad laboral, por enfermedad, Sí. por las licencias, Sí. que está dentro del marco legal. ¿Este año puede suceder lo mismo a fin de año? Porque hemos visto, bueno, cuando están las enfermedades uno no la puede evitar. Claro. Pero puede otra vez la municipalidad echar mano a eso. Sí, o sea, dentro del estatuto docente existe una causal de término de la relación laboral que es, ¿no es cierto?, no estar en condiciones físicas, claro. ¿no es cierto?, de salud para ejercer el cargo. Y esto se refiere a que el docente debe tener más de 180 días de licencias médicas, ¿no es cierto?, en el periodo de los últimos 2 años. Por lo tanto, si un docente tiene más de 180 días de licencia médica, que en meses equivalen a 6 meses, ¿no es cierto?, en el periodo de los últimos 2 años, ininterrumpida o continua, o sea, no hay un criterio de que puede ser cualquiera de las dos, el, el director, o sea, el alcalde tiene la facultad legal de solicitarle al COMPIN que haga un requerimiento para determinar si es compatible o no compatible, ¿no es cierto?, la recuperabilidad de ese docente para efectos de terminar su relación laboral. Por lo tanto, sí lo puede hacer el alcalde, yo no sé si lo va a hacer o no, pero tiene la facultad legal de hacerlo. O sea, Claro. y ese es un tema que yo les pido a los docentes que tengan, yo sé que todos tenemos derecho a la salud, por lo tanto todos tenemos derecho a recuperarnos, pero de que pongan ojo con sus licencias médicas, ¿no es cierto? Las excepciones, esto es importante también, las excepciones de estos 180 días están en relación con licencias médicas que tengan relación con pre y postnatal, o sea, licencias médicas de embarazo. Aquellas enfermedades profesionales que se hayan declarado por la Sociedad Chilena de Seguridad o el ICT, y también a aquellas enfermedades que sean catastróficas por cáncer. Eso tampoco se considera para efectos de esta causal de término. Ahora, es importante, por eso es importante que aquellos docentes que tienen una enfermedad de cáncer le comuniquen de inmediato a su empleador la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque también la ley del cáncer establece que existe una imposibilidad del empleador de terminarle su relación laboral por esta incapacidad de salud. Claro. ¿Ya? De hecho, esa es una discriminación grave respecto a los pacientes con cáncer. Por lo tanto, es importante que, ya que estamos en colación con esto, aquellos docentes que tienen, o aquellos asistentes de la educación que son pacientes de cáncer como enfermedad catastrófica, hacerlo saber al empleador a través de una carta señalando que tienen una patología para efectos de que no tengan ningún problema laboral. ¿Ya? Esos 3 grupos son los que no tienen problema con los 180 días. Claro. Por eso también es importante que aquellos docentes que tienen alguna enfermedad psiquiátrica o psicológica, producto de un acoso laboral u otro, traten de todas formas de que esto sea una enfermedad laboral para efectos de que si tienen este descanso, ¿no es cierto?, o esta recuperación, no se le considere o no se le impute a los 180 días que establece la ley. Esto igual corre cuando se instale la agencia local, este mismo requerimiento, o sea, claro. De despídeme, estas causales, por ejemplo. El servicio local va a mantener las causales de término de relación laboral del estatuto docente. Correcto. Por lo tanto, todas las causales que están en el estatuto docente, el servicio local las puede usar. En el fondo, el directorio las puede usar. Y ahí, evidentemente, que
va a poder también usar esta causal de término. Ahora bien, la SLEP cuando se instale ya, esté ya en su, digamos, apogeo de su proceso como tal, ¿qué injerencia van a tener los alcaldes? Nula, nada, poca, casi nada. A ver, legalmente van a tener muy poca, Ya, pero van a tener, porque los alcaldes van de alguna forma van a intervenir en el proceso de lo que es el directorio. ya. Ya, legalmente eso, por lo tanto, va a haber alguna injerencia, pero quien va a tomar las decisiones no van a ser los alcaldes, va a ser el directorio. Evidentemente que cada alcalde podrá dentro del directorio, podrá hacer sugerencias o otra cosa, pero el que va a tomar las decisiones va a ser el directorio. Por lo tanto, los alcaldes ahí pierden su fuerza en el fondo administradora que tenían o que tienen en la municipalidad. O sea, la institución encargada de todo esto va a ser netamente la agencia local. Exactamente. Ellos van a poder, o sea, entre comillas, va a tener el poder de quién se queda, quién se va. Exactamente. Y yo creo que todos los profesores que puedan llegar a trabajar en esta nueva agencia postularán a través de concursos. Es la idea. Es la idea. Es la Claro. idea. La idea. Porque vemos que en el tiempo de la alcaldía, a veces en algunas comunas o en varias comunas del país no ocurría. O sea, No. entraba por un Claro. problema político, un problema religioso. Claro. O sea, la idea de la ley de servicios locales o el fortalecimiento de la educación pública es que no pase esta situación de que el alcalde elegía a dedo, el docente o el director o quien se fuera. Por lo tanto, el servicio local tendría que tener mecanismos para que el acceso al trabajo sea de forma democrática y sea de forma, en el fondo, lo más transparente posible, y que en el fondo se elija al mejor docente, al mejor director, al mejor funcionario, a través de concursos públicos y todo. Entonces, bajo esa premisa va a funcionar el servicio local. Evidentemente que igual el servicio local, el directorio va a intervenir en cuanto a la elección, pero eso se da en todas partes. O sea, y ahí donde es importante que haya un pluralismo en el directorio, que haya la posibilidad de que la mayoría de los concursos, o sea, de la mayoría de los cargos se concursen públicamente, y que haya, ¿no es cierto?, un proceso de selección que no sea de ninguna forma discriminatorio. Eso es lo importante, que no haya una discriminación antes de siquiera contratar a una persona. O sea, en la práctica, en el papel, debería acabarse todas estas contrataciones medias extrañas, medias raras, que por cuestiones políticas, cuestiones religiosas Sí. o cuestiones de amistad puedan llegar a ejercer un cargo, por ejemplo, de director o un cargo administrativo dentro de un establecimiento o un docente que entre por esa vía. En la práctica debería acabarse, o sea, entre comillas. del punto de vista legal debería. Claro, El papel, por lo menos, se ve así. claro. Ahora, ¿cuál ha sido el problema principal? Es que igual los directores, el directorio de un servicio local, son personas de carne y hueso que Correcto. tienen ciertas, ¿no es cierto?, diferencias, ciertas direcciones desde el punto de vista ideológico y otras, y eso también produce un sesgo, pero eso es natural en cualquier institución que haya personas dirigiéndola. Claro. Yo creo que la única posibilidad de que no haya un sesgo sería, no sé, con una inteligencia artificial que eligiera al candidato. Al candidato, claro. Que a lo mejor en el futuro va a ser así, lo sabemos, pero hasta este momento el servicio local elige a través del directorio las personas que van a ser contratadas. Ahora la pregunta que podemos sostener, el Estado, los ministerios de educación, aquí en Los Ángeles tenemos la de PROE, ¿cuál va a ser el papel de ellos? Ya, bueno, la de PROE no van a cambiar su papel en el sentido de que no van a seguir, ¿no es cierto?, supervigilando al sistema educacional. O sea, la Dirección Provincial de Educación va a cumplir sus mismos roles, ¿no es cierto?, en el sentido de que va a fiscalizar y va a dar las directrices educativas que el Ministerio de Educación determine.
Y por lo tanto se va a encargar la DEPROE de que esas directrices se cumplan. Por lo tanto, el papel que va a tener la DEPROE, yo creo que en vez de disminuirse se va a fortalecer más. Perfecto. Y el Estado, en ese sentido, los recursos a través del Mineduc. Claro, los recursos van a ser mandados a través del Mineduc, la Superintendencia de Educación va a intervenir en este proceso y por lo tanto los SLEP, los Servicios Locales de Educación, van a ser fiscalizados por la ocupación de los recursos. Y sobre todo ahora, porque como ustedes entenderán, los Servicios Locales de Educación van a ser ingentes en recursos. O sea, imagínense la mezcla o la junta de la Municipalidad de Los Ángeles, que tiene una cantidad gigante de recursos que le llegan, más la Municipalidad de Cabrero, más Sí. Yumbel. O sea, va a ser una super estructura económica. El otro día yo conversaba con un diputado en el sentido de que, por ejemplo, en la Municipalidad de Los Ángeles, si lo vemos de un punto de vista de empresa, es la empresa más grande de la provincia del Biobío. O sea, no hay una empresa con tantos trabajadores en esta región, a lo mejor, que la Municipalidad de Los Ángeles. La Municipalidad de Los Ángeles tiene como alrededor de 2.000 trabajadores. No menos. No hay otra empresa que tenga 2.000 trabajadores. Ese es la visión que uno tiene que ver. O sea, evidentemente que eso son hartos recursos que se tienen que administrar. Si le agregamos los recursos de la Municipalidad de Cabrero más los de Yumbel, va a ser una mega estructura administrativa. Claro. Y eso, evidentemente que mientras más recursos llegan, más posibilidades de dilapidarlo o de administrarlo mal. Por lo tanto, hay que poner ojo, el Estado tiene que supervigilarlo, tiene que hacer una fiscalización correcta de esos recursos. Ahora bien, ya que estamos en el programa, y seguramente que va a ser replicado lo que estamos conversando acá, un colega de Yumbel de Cabrero lo va a ver o lo va a copiar y pegar en algún grupo. Para ellos, abogado, un mensaje, o sea, un regadito, lo mismo Sí. que lo está generando acá. Bueno, que no se alarmen en primer lugar. No se alarmen en el sentido de que existe la posibilidad cierta de que este tema se dé, se va a dar, ¿no es cierto? Posiblemente el 2025 ya va a estar todo el proceso afinado y por lo tanto tienen que, en este momento, tienen la posibilidad de asociarse, ¿no es cierto?, al Colegio de Profesores, al AFDEM. Cuando se cree el AFDEM, a lo mejor del punto de vista de, van a tener también la posibilidad de hacerlo, y siempre tienen que contar con la posibilidad de que existen asociaciones y agrupaciones, asociaciones gremiales que pueden contar con el apoyo de él, y por lo tanto lo que tienen que hacer es asesorarse y estar atentos a las cartas, a las notificaciones que le llegue de su empleador. Eso es importante. Perfecto. Ya estamos como terminando nuestro programa del día jueves, agradeciendo profundamente la ilustración, poder, digamos, desmitificar algunas situaciones que de la llegada de la SLEP acá a Los Ángeles. Vamos a contar siempre con la asesoría de nuestro abogado Juan Francisco Orellano, así que invitamos igual a los docentes, tanto de Yumbel como de Cabrero, como de Los Ángeles, a estar atentos a esto y acercarse a nosotros a la APDEM para poder que nuestro abogado pueda dar respuestas más directas a aquellos que tengan dudas más particulares, que es súper importante. Antes de despedirnos, que vamos a terminar con las palabras finales de nuestro abogado, tengo algunos recados que entregarle a la comunidad que nos escucha. En primer lugar, desearle a toda la comunidad escolar de la Comuna de Los Ángeles y también ya que estamos conversando sobre la LEP, Cabrero y Yumbel, desearles desde AFDEL Los Ángeles un buen descanso de vacaciones de invierno para todos nuestros estudiantes escolares, secundarios, primarios y también preescolar, que hoy día era, ayer miércoles fue su último día de clase. Así que esperando que estén bien, que descansen, que refresquen energías, tanto a los estudiantes como para los apoderados y profesores de los distintos establecimientos educacionales. Y también, como de Los Ángeles, queremos solidarizar con todos los afectados producto del temporal,
que se ha producido principalmente en nuestra provincia del Biobío y región del Biobío. Así que va un abrazo de mucha fortaleza, de mucha esperanza para que han sido producto de anegaciones y pérdidas totales de sus hogares, de sus terrenos. Tenemos también docentes afectados, ¿ya?, que lo perdieron todo lamentablemente. Así que mucha fuerza para ellos y para ellas que están pasando por este momento complicado. Y como fue el Día del Papá hace unos días atrás, también queremos felicitar a todos los papás que son profesores y que hacen también de papás también de muchos estudiantes nuestros. Y tenemos también un aviso de una gala que es una compañía que también nos ha apoyado mucho nosotros como de Los Ángeles, que es la compañía Diamonds, que tiene una gala este jueves, junio, ¿cierto? La entrada dice que vale 4.000 pesos, va a ser en el Teatro Municipal de Los Ángeles y la apertura de puerta va a ser a las 18:30. Para este jueves, los amantes de la danza, la música, en el Teatro Municipal va a estar abierta esta inscripción para la gala de Diamonds, donde se ofrecen varias escuelas también de la comuna que van a ofrecer esta gran gala este jueves en el Teatro Municipal. Así que están invitados también a los colegas y docentes que puedan compartir con eso. Palabras finales, estimadísimo. Nada, agradecer simplemente el espacio que da la AFDEM a poder conversar estos temas. Recuerden que yo, desde el punto de vista de como asesor jurídico de AFDEM, los días miércoles estoy atento a cualquier duda, consulta que se pueda hacer. El teléfono es el teléfono de la AFDEM, teléfono celular, y ahí se me hace el requerimiento y yo no tengo ningún problema en asesorarlo y ver qué posibilidades ciertas hay de ayudarlo en cualquier proceso que tengan dentro de su quehacer laboral. Entonces, estamos abiertos a eso y ayudarlo en cualquier situación que tengan. Muchas gracias, don Juan Francisco, y nos estaremos viendo nuestro próximo jueves en Usted, Nosotros, la Educación, a través de Pacífico Televisión. Adiós. Chao.